lo habían dado por desaparecido del mapa durante años. Nadie sabía si seguía en El Salvador, si había cruzado la frontera o si ya estaba muerto en alguna fosa como tantos otros de su generación. Pero esta semana, en un cantón perdido entre cerros a kilómetros de la capital, en la zona más oriental del país, un control policial detuvo a un hombre que caminaba como cualquier otro vecino, un hombre común, hasta que pidieron su nombre. Y ese nombre hizo que toda la operación cambiara de tono en cuestión de segundos, porque el hombre que acababa de caer no era un pandillero más. Según las autoridades salvadoreñas, era uno de los fundadores de una de las estructuras más sanguinarias que ha parido este país, la 18 Sureños. Y si quieres conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es tu canal, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a hacer entender por qué esta detención es mucho más grande de lo que parece. Su nombre es Mauricio Alexander Aquino, pero en las calles, en los expedientes, en el miedo de quienes lo conocieron, era simplemente ratón. Y ese apodo aparentemente menor esconde un peso que muy pocos imaginan. Porque hay una pregunta que las autoridades dejaron flotando en el aire y que cambia por completo la dimensión de esta captura. ¿Qué significa exactamente que a un hombre lo señalen no como miembro, no como colaborador, sino como fundador de una pandilla? En la jerga de las estructuras criminales salvadoreñas, un fundador no es cualquiera, no es el que llegó a engrosar las filas cuando la pandilla ya estaba consolidada. Es el que estuvo cuando todo empezó, el que ayudó a trazar las reglas, a repartir el territorio, a decidir quién vivía y quién moría. Cuando la Policía Nacional Civil usa esa palabra para describir a un detenido, está diciendo algo muy concreto, que tienen en sus manos a alguien que estuvo en el origen mismo de la violencia, no en una rama, en la raíz. Y eso, en términos de inteligencia policial, vale oro. Para entender por qué la caída de Ratón pesa tanto, primero hay que entender qué es la 18 Sureños y de dónde sale. La pandilla 18 o barrio 18 no es una estructura única. A lo largo de los años se fracturó en dos grandes facciones enfrentadas a muerte entre sí, los revolucionarios y los sureños. Esa división interna provocó algunas de las masacres más brutales que vivió el país, porque no solo mataban a sus rivales de la Mara Salvatrucha, se mataban entre ellos, y la facción sureños, a la que las autoridades vinculan a Aquino, dejó un rastro de sangre en comunidades enteras donde durante años nadie podía entrar ni salir sin permiso de la pandilla. Pero aquí aparece el primer detalle que muchos pasaron por alto y que para los investigadores lo dice todo. Los antecedentes de este hombre no son recientes. Se remontan a 2003, más de 2 décadas. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, hablamos de alguien cuyo nombre ya aparecía en los registros policiales cuando muchos de los pandilleros que hoy llenan las cárceles ni siquiera habían nacido para el crimen. 22 años de historial, 22 años en los que este hombre, según el relato oficial, formó parte del engranaje de una de las maquinarias de terror más eficientes del continente. Y entonces surge, casi de forma inevitable, la pregunta incómoda, la que se hace cualquiera que escucha esta noticia: si tenía antecedentes desde 2003, si estaba perfilado como fundador, ¿cómo es posible que siguiera libre en pleno 2026? La respuesta no es sencilla y tiene que ver con cómo operaban realmente estos hombres durante años, porque mientras El Salvador era considerado uno de los países más violentos del planeta, las pandillas no se escondían, gobernaban, controlaban barrios completos a plena luz del día, cobraban extorsiones casa por casa, decidían quién entraba a una comunidad y quién salía con vida. En ese mundo, un fundador no necesitaba esconderse. El Estado sencillamente no llegaba a donde ellos mandaban. Eso es lo que hace que esta captura tenga un sabor distinto, porque no estamos hablando de los años de impunidad, estamos hablando de un país que cambió radicalmente las reglas del juego. Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y permitió a las autoridades intervenir comunicaciones, allanar sin las trabas de antes y detener a sospechosos de pertenecer a pandillas con un margen que antes era impensable. Y los números, guste o no la medida, son demoledores. El gobierno reporta más de 90,000 personas capturadas vinculadas a estructuras criminales, y el país pasó de registrar miles de homicidios al año a cerrar 2025 con apenas decenas de asesinatos y cientos de días sin un solo homicidio. En ese contexto, donde la red se ha cerrado sobre las pandillas como nunca antes, queda una pregunta que persigue a las autoridades.
¿Dónde se metieron los que lograron escapar de las primeras redadas? Y la respuesta a esa pregunta es precisamente lo que conecta directamente con el lugar donde cayó Ratón, porque no lo encontraron en Soyapango, no lo encontraron en las colonias del Gran San Salvador, donde la 18 sembró el terror durante décadas. Lo encontraron lejos, muy lejos, en el oriente profundo del país. El procedimiento se desarrolló en el cantón Agua Escondida, en Conchagua, la Unión Sur, y el nombre del lugar parece casi una burla del destino. Agua Escondida, un cantón rural, alejado de los focos en una zona costera y montañosa del extremo oriental de El Salvador, donde el ritmo de vida no tiene nada que ver con el de la capital. Y aquí está uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores y que tú probablemente no te habías planteado. ¿Por qué un fundador de la 18, una estructura nacida y crecida en el corazón urbano del país, terminaría escondido en un rincón rural de la Unión, a horas de su territorio original? La explicación tiene una lógica fría, casi de manual de fuga. Cuando el régimen de excepción comenzó a barrer las zonas históricas de las pandillas, los pocos cabecillas y miembros de peso que lograron anticiparse hicieron exactamente lo contrario de lo que se espera de un criminal. Dejaron de moverse en su zona de confort. Se alejaron de los barrios donde todo el mundo los conocía, donde cada vecino sabía su cara y su historial, y buscaron lugares donde pudieran fundirse con el paisaje, cantones aislados, caseríos donde un rostro nuevo podía pasar por un trabajador más, un pescador, un agricultor. La distancia se convirtió en su mejor escudo y durante un tiempo funcionó. Pero hay algo que estos hombres subestimaron y que es exactamente lo que terminó delatando a Ratón. En el nuevo El Salvador, esconderse en un cantón remoto ya no garantiza nada, porque la lógica de las capturas ha cambiado por completo. Antes, la policía dependía casi exclusivamente de patrullar las zonas calientes y de las denuncias que casi nadie se atrevía a hacer por miedo a represalias. Hoy el modelo es otro. Controles vehiculares en puntos estratégicos, cruces de información, perfiles, alertas y un mapa nacional donde cada nombre con antecedentes activos es una pieza que el sistema busca encajar. Ya no importa cuán lejos te vayas, importa el momento en que tu nombre vuelva a tocar el sistema. Y ese momento llegó. Según el relato de las autoridades, Ratón fue ubicado durante un procedimiento policial en ese cantón de Conchagua. Un control, una verificación, el instante en que su identidad pasó de ser un fantasma en los expedientes a una coincidencia activa en pantalla. Lo que para él debió parecer un trámite rutinario más en años de aparente tranquilidad, se transformó en el final de su vida. Y lo más impactante es lo que ese instante representa para la estructura entera. Cuando cae un fundador, no cae solo un hombre, cae una memoria. Detente a pensar en eso un segundo, porque es la clave para entender la verdadera magnitud de esta detención. Un onboy, un miembro raso, sabe lo que pasa en su clica, en su cuadra, en su barrio. Un fundador sabe otra cosa completamente distinta. Sabe cómo se gestó la estructura, sabe quiénes fueron los primeros, sabe cómo se tomaban las decisiones en la cúpula, cómo se repartían las rutas, cómo se establecían las alianzas y las traiciones. Para los equipos de inteligencia, capturar a alguien con ese nivel de antigüedad no es solo arrestar un criminal de las calles, es potencialmente abrir una puerta a información que ningún miembro reciente podría aportar jamás. Por eso, conviene mirar con lupa la segunda etiqueta que las autoridades colocaron sobre este hombre, porque va más allá de su rango histórico. No solo lo señalan como fundador, lo señalan además como gatillero. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. En el lenguaje de las pandillas salvadoreñas, un gatillero es la figura más letal de la cadena. Es el ejecutor, el que aprieta el gatillo cuando la estructura ordena una muerte, no el que planifica desde la sombra ni el que cobra las cuotas, el que materializa la sentencia. Cuando a un mismo individuo lo describen como fundador y gatillero a la vez, lo que las autoridades están dibujando es el perfil de alguien que no solo ayudó a crear la maquinaria, sino que también fue una de las manos que la hizo matar. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo, porque este canal no se construye con humo. Las autoridades no han hecho público todavía el número exacto de homicidios que le atribuyen a Ratón, ni el detalle de cada hecho que pesa sobre su nombre. Y esa ausencia, lejos de quitarle fuerza al caso, dice mucho sobre cómo funcionan estas investigaciones. En casos de cabecillas y fundadores con 2 décadas de historial, la reconstrucción de su trayectoria criminal es un trabajo de meses, a veces de años. Cada hecho debe ser documentado, cada víctima identificada,
cada orden rastreada. Lo que hoy es una captura por pertenencia a organización terrorista, mañana puede convertirse en un expediente con múltiples cargos a medida que la fiscalía arma el rompecabezas. Así que la pregunta que queda servida es brutal en su simpleza. ¿Cuántos nombres aparecerán cuando se termine de escribir la historia completa de este hombre? Mientras esa respuesta se construye en los despachos de la investigación, hay un dato que ya es firme y que define su presente inmediato. Será procesado por el delito de pertenencia a organización terrorista, y esto no es un tecnicismo menor, porque la forma en que El Salvador trata hoy a los pandilleros no tiene nada que ver con la de hace apenas unos años, y la diferencia puede medirse en décadas de cárcel. Tras las reformas al Código Penal, el simple hecho de pertenecer a una pandilla dejó de ser una falta menor para convertirse en un delito grave, con penas que para los miembros parten de los 20 años y para los cabecillas pueden escalar hasta los 60. Para un hombre señalado como fundador y gatillero, con antecedentes desde 2003, el horizonte legal que se abre es el de pasar posiblemente el resto de su vida tras las rejas. Y conviene detenerse en lo que eso significa en términos humanos, no solo legales, porque hay una imagen que resume el cambio de época en El Salvador mejor que cualquier estadística, la del cazador convertido en presa. Durante años, hombres como el que cayó esta semana fueron quienes sembraron el miedo, quienes hacían que las familias se mudaran de barrio de un día para otro, quienes obligaban a comerciantes a entregar parte de sus ganancias bajo amenaza de muerte, quienes convirtieron comunidades enteras en territorios donde la palabra de la pandilla valía más que la ley. Hoy ese mismo hombre fue interceptado en un control de rutina, esposado y trasladado para enfrentar a la justicia que durante 2 décadas pareció no poder alcanzarlo. El giro es tan radical que cuesta procesarlo. Pero Ratón no cayó solo, y aquí es donde la noticia se abre en abanico porque su captura fue apenas una pieza dentro de una jornada mucho más amplia. Mientras los reflectores apuntaban al fundador de la 18, otras detenciones ocurrían en paralelo en distintos puntos del país, y una de ellas generó tanta o más indignación que la del propio pandillero. Se trata de la captura de Luis Alberto Rodríguez Estrada, acusado de violación en menor incapaz agravada, un delito que toca la fibra más sensible de cualquier sociedad y que las autoridades pusieron sobre la mesa con un mensaje contundente. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue directo al referirse a este tipo de casos. No queremos homicidas y violadores en nuestras calles, afirmó, dejando claro que estos perfiles siguen siendo objetivo prioritario de los equipos de investigación. Esa frase, breve pero cargada, marca el tono de toda la operación, porque lo que las autoridades quisieron transmitir con esta racha de capturas no fue solo el golpe a una estructura, sino un mensaje más amplio, que la red se ha extendido más allá de las pandillas, hacia todo aquel que represente una amenaza para la población. Y los métodos que usaron para lograr algunas de esas detenciones revelan hasta qué punto ha cambiado la forma de perseguir el delito en este país, porque ya no se trata solo de patrullas y controles, se trata de tecnología. El ejemplo más claro de ese cambio se dio en pleno corazón de la capital. En el centro histórico de San Salvador, la policía localizó a José Roberto Aquino Chicas, acusado de hurtar una cangurera que contenía más de $3,000 y un revólver. Pero lo verdaderamente llamativo no es el robo en sí, sino cómo lo encontraron. El sospechoso fue ubicado mediante drones y sistemas de videovigilancia escondido dentro de un hospedaje capitalino. Piensa en lo que eso implica. Un hombre que creía haberse perdido entre la multitud de una de las zonas más concurridas del país, rastreado desde el aire y desde decenas de cámaras hasta dar con el cuarto exacto donde se ocultaba. La ciudad entera convertida en un mapa donde esconderse es cada vez más difícil. Y no fue el único caso resuelto con ojos electrónicos. En Zacacoyo, otro sospechoso, identificado como Francisco Jonathan Martínez Olaízola, fue capturado acusado de robar una motocicleta. La clave de su detención volvió a ser la misma herramienta que está cambiando las reglas del juego: las cámaras de seguridad. El análisis de las grabaciones permitió identificarlo y reconstruir su participación en el hecho. 2 casos distintos en lugares distintos con un denominador común: la vigilancia digital que hoy cubre buena parte del territorio y que convierte cada movimiento sospechoso en una potencial pista. La jornada incluyó incluso un golpe a otro tipo de delincuencia, una que muchas veces queda en segundo plano frente a la violencia de las pandillas, pero que arruina vidas igual: la estafa. 3 hombres fueron capturados luego de engañar a una familia con la supuesta venta de un vehículo.
tras recibir un adelanto que según las autoridades rondaba los $11,000. Y ese detalle, el de la familia estafada, conecta con una verdad incómoda sobre el crimen en cualquier país. No toda la delincuencia dispara, pero toda la delincuencia destruye. $11,000 pueden ser los ahorros de toda una vida para una familia trabajadora, el dinero reservado para una casa, para un negocio, para un futuro, y desaparecieron en una mentira. Pero por más que la operación haya tenido múltiples frentes, todos los caminos vuelven al mismo punto, al nombre que convirtió esta jornada en titular nacional, porque entre todos los detenidos, ninguno carga con el peso simbólico de ratón. Y conviene preguntarse algo que va más allá de este hombre en concreto. ¿Qué le pasa a una estructura criminal cuando empiezan a caer uno a uno sus fundadores? La respuesta es que se descompone desde adentro. Una pandilla no es solo un grupo de personas armadas, es una red de lealtades, de jerarquías, de memoria compartida. Cuando los pilares originales desaparecen, los eslabones que quedan pierden no solo liderazgo, sino también ese conocimiento profundo que mantenía la maquinaria en marcha. Cada fundador que cae es un pedazo de la historia de la pandilla que se apaga. Y eso enlaza con la estrategia que las autoridades han venido repitiendo en cada uno de estos golpes, una palabra que aparece una y otra vez en los comunicados oficiales: remanentes. Porque el discurso del Estado salvadoreño ya no habla de combatir a las pandillas como un poder activo que controla territorios, sino de cazar a los que quedan, a los remanentes, a los restos de un imperio criminal que durante décadas pareció invencible. Y ese cambio de lenguaje no es casual. Refleja una realidad sobre el terreno. Las grandes estructuras que antes gobernaban barrios enteros han sido desmanteladas en su mayoría, y lo que persiguen ahora son los fragmentos dispersos, los que se escondieron, los que cambiaron de zona, los que apostaron a que el tiempo y la distancia los harían invisibles, hombres exactamente como el que cayó en agua escondida. Por eso las autoridades fueron claras al cerrar la jornada con una advertencia que sonó más a promesa que comunicado. Los operativos continuarán desarrollándose a nivel nacional para ubicar a personas vinculadas a hechos delictivos y llevarlas ante la justicia. Y esa frase, aparentemente rutinaria, esconde una pregunta que debería quitarle el sueño a cualquiera que siga prófugo con un historial parecido al de ratón. Si lograron encontrar a un fundador escondido en un cantón remoto del oriente del país, ¿quién está realmente a salvo? La respuesta, en el Salvador de hoy, parece ser nadie. Ni la distancia, ni el anonimato, ni los años transcurridos parecen suficientes para garantizar la impunidad que antes era casi automática. Hay algo más en esta captura que merece una reflexión y tiene que ver con el tiempo. 22 años. Ese es el periodo que separa el primer registro de ratón en 2003 de su detención en 2026. Y en esos 22 años cabe la historia entera de cómo cambió este país. En 2003, El Salvador caminaba hacia el abismo. Las pandillas crecían, los planes de mano dura iban y venían sin frenar la sangría, y las maras no hacían más que fortalecerse y expandir su control. Para 2015, el país llegó a registrar miles de homicidios en un solo año y fue señalado como uno de los lugares más violentos del mundo, con cifras que en su peor momento equivalían a casi un asesinato por hora. Vivir en ciertas comunidades significaba pagar renta a la pandilla, pedir permiso para entrar y salir, y rezar para no cruzarse con el bando equivocado. Ese era el mundo que ayudaron a construir hombres como el que cayó esta semana, y el contraste con el presente es lo que hace que su captura resuene tanto. Porque hoy, ese mismo país que sangraba a razón de un muerto por hora, cierra años enteros con cifras de homicidios que antes se alcanzaban en cuestión de días y acumula cientos de jornadas sin un solo asesinato. El hombre que aprietaba el gatillo cuando la estructura lo ordenaba terminó esposado en un control de rutina, en un país que dejó de tenerle miedo. Esa es quizás la imagen más poderosa de todo este caso, no la del criminal en sí, sino la del cambio de época que su caída representa. Por supuesto, este giro tiene sus críticos, y sería deshonesto no mencionarlo. El régimen de excepción que ha hecho posibles estas capturas masivas ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos, que advierten que la suspensión de garantías ha provocado detenciones de personas sin vínculos reales con las pandillas y que miles de los capturados aguardan procesos sin la defensa que tendrían en condiciones normales. El propio gobierno ha reconocido haber liberado a miles de personas tras comprobar que no tenían relación con estructuras criminales. Y esa es la tensión de fondo que acompaña a cada uno de estos golpes.
¿Cuánto está dispuesta una sociedad a ceder en garantías a cambio de recuperar la paz que le fue arrebatada durante décadas? Es una pregunta que El Salvador sigue respondiendo cada día y que no tiene una respuesta sencilla. Pero en el caso concreto de Ratón, el perfil que las autoridades dibujan no deja mucho margen para la duda. No hablamos de un detenido cuya vinculación esté en entredicho. Hablamos de un hombre señalado como fundador y gatillero de una estructura responsable de incontable sufrimiento, con un historial que se remonta más de 20 años atrás. Es precisamente el tipo de perfil que justifica toda la operación a ojos del Estado y de buena parte de la población que vivió aterrorizada por estas pandillas. Y por eso la siguiente pregunta es la que de verdad importa de cara al futuro. ¿Qué viene ahora para él y qué viene ahora para la investigación que apenas comienza? Lo que viene en lo inmediato es el proceso judicial por pertenencia a organización terrorista, con todo el peso del marco legal reformado sobre sus hombros. Pero lo verdaderamente trascendente ocurrirá lejos de las cámaras, en el trabajo silencioso de los investigadores que ahora tienen en sus manos a una pieza de inteligencia de enorme valor. Cada captura de este nivel reactiva expedientes antiguos, abre líneas de investigación dormidas y permite cruzar información que durante años permaneció incompleta. Es muy posible que el nombre de Mauricio Alexander Aquino vuelva a aparecer en los próximos meses, no como una captura más, sino como la pieza que ayudó a esclarecer hechos que llevaban años sin respuesta. Las víctimas de esos hechos, las familias que nunca supieron quién dio la orden o quién apretó el gatillo, podrían finalmente encontrar algo parecido a la justicia. Y mientras eso ocurre, la maquinaria de operativos no se detiene. La caída de Ratón se suma a una larga lista de cabecillas, palabreros, gatilleros y financistas que han ido cayendo en los últimos años, en una ofensiva que las autoridades insisten en mantener hasta dar con el último de los remanentes. La gran incógnita que queda abierta y con la que cierro esta historia es cuántos fundadores más siguen escondidos en cantones perdidos, en caseríos anónimos, en hospedajes de ciudad, creyendo que el tiempo borró sus huellas. Porque si algo demostró la captura de esta semana es que en El Salvador de hoy, el pasado siempre termina alcanzando a quienes pensaron que habían logrado dejarlo atrás. La historia de Ratón es, en el fondo, la historia de un país que decidió no rendirse ante el miedo. Un hombre que durante 2 décadas representó todo lo que la sociedad salvadoreña aprendió a temer. Detenido finalmente en un control de rutina, en un rincón remoto, sin disparar un solo tiro, sin oponer la resistencia que antes lo hacía intocable. El fundador convertido en prisionero, el gatillero desarmado, el fantasma que volvió a tener nombre y apellido el día que un agente le pidió identificarse. Y esa, más allá de los detalles que aún faltan por conocerse, es la verdadera noticia, que en este país el final de los hombres que sembraron el terror ya no es una promesa lejana, sino un hecho que se repite captura tras captura, semana tras semana. Si esta historia te mantuvo pegado a la pantalla hasta el final y quieres seguir conociendo de cerca cada operativo, cada captura y cada golpe contra las estructuras criminales en El Salvador, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque mientras existan remanentes escondidos, existirán historias como esta, y nosotros vamos a contarlas todas.